Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que cada espectador acceda a esta entrevista. Le doy la bienvenida a este nuevo formato de entrevista telefónica o virtual, como ustedes les puedan decir, el cual va a complementar las entrevistas escritas que ya viene haciendo el analista y las cuales se publican en el medio. Hoy nos acompaña en este nuevo formato Gonzalo Rubio Piñeiro, especialista en seguridad internacional, quien ya ha escrito varios artículos en el Analista y en otros medios respecto a la guerra Ucrania-Rusia. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar presente para esta entrevista. Gracias a ustedes, buenas noches. Es un placer estar con ustedes. La verdad que es un medio interesante y la verdad que lo sigo mucho. Muchas gracias. Estamos tratando de día a día ir sumando nuevas aristas a lo que es el producto del analista, ¿no? Como fuente de consulta. En este caso, aprovechando tu especialidad, vamos a hablar del conflicto Ucrania-Rusia, o Rusia-Ucrania, como quieran decirle. Yo te voy a hacer una primera pregunta sincera, que es, ¿por qué el argentino tiene que estar informado con respecto a este conflicto? Porque yo, sinceramente, tuve que leer mucho y tuve que interiorizarme para poder hablar con vos, no de igual a igual, obviamente, pero para poder entablar con vos una conversación, entender, saber qué preguntarte y entender tu respuesta. Pero el argentino, ¿por qué tiene que saber? Lo tiene que saber el ciudadano común, lo tienen que saber los especialistas. ¿Me puedes decir? Para empezar, existen innumerables razones, ¿no?, que podemos nombrar por las cuales los argentinos deben estar informados sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las podemos dividir entre las repercusiones políticas y económicas, las consecuencias para la seguridad internacional, también las relaciones diplomáticas y comerciales. Desde el punto de vista humano, la solidaridad internacional, los derechos humanos y la paz. Y cuando hablamos de las repercusiones políticas y económicas, tenemos que entender que el conflicto puede tener un impacto directo en la economía global, incluyendo a la Argentina, por supuesto, y más que nada porque Rusia es uno de los principales proveedores de gas natural del mundo. Y cualquier interrupción en el suministro, como se vio, podría afectar tanto los precios como la disponibilidad de este recurso energético, y nos podría llegar también y nos podría repercutir a nosotros en Argentina. Por respecto a lo que nombramos de la seguridad internacional, el conflicto ha llevado a un aumento de las tensiones, ha reavivado preocupaciones sobre la seguridad en Europa, y esto puede llegar a tener implicancias, consecuencias en la estabilidad, por supuesto, de la región europea y una potencial a nivel global, que todavía está en un status quo. También, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y comerciales, hay que entender que Argentina tiene relaciones diplomáticas con ambos, tanto con Rusia como con Ucrania. Y esta evolución del conflicto y las decisiones que se tomen entre estos países pueden afectar nuestras relaciones bilaterales y, por supuesto, tener un impacto en el comercio y en las inversiones argentinas. Ya desde el punto de vista humano, como nombramos, sí, nosotros como miembros de la comunidad internacional, Argentina tiene una responsabilidad en entender y estar informados sobre los conflictos globales. Esto nos permite a todos los argentinos tanto expresarnos como apoyar posturas. Todas estas posturas y esta expresión tiene que estar basada en el conocimiento, en el análisis de las diferentes perspectivas, en los intereses involucrados, y por supuesto no tenemos que dejar de lado los derechos humanos y la paz. Los acontecimientos en Ucrania tienen consecuencias en los derechos humanos y la paz. Y nosotros nos debemos mantener informados en el conflicto, más que nada para permitir que todos los argentinos podamos solidarizarnos, apoyar a las víctimas, así como contribuir de alguna manera a la promoción de la paz. Y como nombraste a otros analistas, puede ser a aquellos analistas en relaciones internacionales, seguridad internacional, todos los profesionales argentinos
que tienen relación, ¿no?, con esta temática, tanto de relaciones internacionales como seguridad internacional, Sí. y también los políticos, ¿no? Deben entender el conflicto entre Rusia y Ucrania para analizar las relaciones, el conflicto, tanto en Europa del Este, más que nada porque son un ejemplo significativo de las dinámicas y las tensiones de relaciones internacionales contemporáneas. Estas tienen consecuencias, como hemos dicho antes, desde el punto de vista regional y global. Y ahí entramos en el diseño de las políticas exteriores, que ellos son los encargados de formular estas políticas exteriores. Y si no tienen el conocimiento del conflicto, ¿cómo pueden considerar los intereses nacionales y cómo se puede interactuar sin tener ese conocimiento? Para responder, por supuesto, a las diferentes partes involucradas, desde los puntos de vista diplomáticos, comerciales y también de seguridad. Por eso es interesante que todos los argentinos conozcamos este tema y estemos embebidos de alguna manera en este conflicto internacional. Te entiendo. Respecto al conflicto, en junio decías que no se veía el fin, todavía no se visualizaba el fin de este conflicto. Yo estuve leyendo, por ejemplo, que ahora Rusia estaría reclutando y enviando casi 300.000 soldados más al frente y que estos soldados no volverían a Rusia hasta que finalice la guerra. ¿Esta visualización sigue igual? ¿Hay un fin previsto o todavía no se sabe qué va a pasar con esto? Mirá, Juan, el conflicto entre Rusia y Ucrania es altamente complejo. Está arraigado también en diferencias históricas, políticas, étnicas, territoriales, y existen varias razones por las cuales es poco probable que el conflicto se resuelva en el corto plazo. Tenemos intereses geopolíticos, que estos intereses geopolíticos tenemos que entender que tanto Rusia como Ucrania tienen intereses estratégicos en la región. Rusia, por un lado, considera a Ucrania como parte de su esfera de influencia y busca mantener su presencia y control, tanto sobre Crimea y el este de Ucrania. Por el otro lado, Ucrania desea mantener tanto su independencia como buscar esta necesidad de mayor integración con la Unión Europea y la OTAN. Y fíjate que ahí lo que aparece es un interés que para un lado es positivo y para el otro negativo, y lo cual para Rusia es visto como suma desconfianza, esta cuestión de acercamiento tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Por otro lado tenemos las diferencias étnicas y culturales. El conflicto tiene raíces en estas diferencias. En algunas partes de Ucrania, especialmente en el este y en Crimea principalmente, hay una fuerte presencia de hablantes rusos o rusoparlantes y también una identidad más cercana a Rusia. Esto ha creado divisiones y tensiones en el país. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son los pasados acuerdos del Minsk. Y ahí tenemos que entender que a pesar de los esfuerzos internacionales, estos acuerdos destinados a resolver el conflicto, primero no han sido implementados completamente. Se han incumplido repetidamente, por ambos. Eso lo que ha generado es una falta de confianza y una dificultad que aumenta en la resolución del conflicto. Aparte, y amén, de lo que hablan algunos analistas y lo que infieren algunos analistas, que los acuerdos del Minsk fueron utilizados para ganar tiempo en Ucrania y para armar a Ucrania en esta conflagración. Y por supuesto tenemos que entender también que la intervención externa de los actores extranjeros alarga el conflicto. Fíjate que Rusia ha sido acusada, luego por supuesto de la anexión de Crimea en 2014, de proporcionar apoyo militar y financiero a los separatistas del este de Ucrania. Y así, los países occidentales también han proporcionado asistencia, como lo hemos nombrado también en el acuerdo de Minsk, y esta intervención externa exacerba tanto tensiones como evita la resolución pacífica. Entonces, si bien es sumamente difícil predecir el futuro, el desenlace exacto de cualquier conflicto, como mencioné anteriormente, el conflicto entre Rusia y Ucrania es complejo y arraigado en una serie de factores, por lo que la resolución puede llevar un largo tiempo y la situación actual con el despliegue de tropas rusas puede aumentar tanto la incertidumbre como las tensiones en la región. En última instancia tenemos que ver que la resolución del conflicto
internacional como una voluntad genuina de todas las partes involucradas tratar de buscar una solución pacífica y duradera. Nosotros como comunidad internacional también estamos inmersos en eso. La comunidad internacional tiene un papel importante de desempeñar en la búsqueda de de la promoción del diálogo y por supuesto a través de los canales diplomáticos, no por otro lado. Tengo una consulta. Vos hablás sobre acuerdos internacionales que no se cumplieron y sobre canales diplomáticos. La ONU y particularmente el Comité de Seguridad, del cual Rusia es parte y es miembro permanente, ¿tiene alguna herramienta que pueda encaminar esta resolución? ¿O los logros de esta van a ser como mucho el desbloqueo de los puertos del Mar Muerto? Que es algo que sí ya han logrado, que han conseguido, pero que aparentemente no ha tenido impacto en la resolución del conflicto. Sí, mirá que la Organización de Naciones Unidas y su Comité de Seguridad tienen instrumentos y mecanismos que pueden ayudar a encaminar la resolución de los conflictos. Pero ahí es importante tener en cuenta que todas las decisiones y las acciones del Comité de Seguridad están sujetas al veto de los 5 miembros permanentes, donde se incluye a Rusia. Y esto puede ser un obstáculo para la adopción de alguna medida más enérgica y vinculante, por supuesto. A ver, la ONU puede desempeñar un papel importante. Puede promover el diálogo, la negociación, puede facilitar el envío de misiones de paz, por ejemplo, y supervisar acuerdos de alto el fuego. También puede proporcionar asistencia, de todo tipo de asistencia humanitaria, pero en el contexto específico, ¿no?, del conflicto, el desbloqueo de los puertos del Mar Negro ha sido una de las preocupaciones claves. La ONU ha instado a todas las partes a respetar este derecho internacional y garantizar, por supuesto, el acceso libre y seguro a los puertos y las vías marítimas, en línea a los principios establecidos en la Convención de Naciones Unidas en el derecho al mar. Pero fíjate que la solución completa del conflicto va a requerir una voluntad política detrás y esfuerzos diplomáticos. Además, por supuesto, de las iniciativas de la ONU, la comunidad internacional debe desempeñar un papel en esto, debido a que, fíjate que todo queda reducido en esta cuestión del poder de veto de uno de los integrantes o de los 5 integrantes más importantes del Comité de Seguridad. Respecto a cómo se desarrolla esta guerra, vos en tu primer artículo mencionaste que Rusia utilizó una serie de combinación de acciones: guerra asimétrica, conflicto de baja intensidad, guerra centrada en redes, guerra de sexta generación y control reflexivo. Yo, para serte sincero, hay muchos términos que es la primera vez que lo escucho. Uno imagina guerra y está acostumbrado al viejo formato, que es el que se explota en las películas de guerra, ¿no? Pero vos podés explicarme a mí y a los oyentes brevemente en qué consiste cada uno de estos formatos, esta combinación. Sí, lo que mencioné en el artículo es una combinación de distintos tipos de guerra. Podemos nombrar, por ejemplo, guerra asimétrica. La guerra asimétrica es una estrategia en la cual una de las partes en conflicto utiliza tanto técnicas como recursos no convencionales para compensar una desventaja. La desventaja es la fuerza militar más convencional y poderosa. Esto puede incluir el uso de tácticas insurgentes, ataques terroristas, guerra de guerrillas, ciberataques y propaganda. También nombré el conflicto de baja intensidad. Ahí nos referimos a un enfrentamiento armado que no alcanza el nivel de una guerra tradicional, pero involucra la violencia y el conflicto. Todos estos conflictos pueden ser prolongados, como lo estamos viendo ahora, pueden incluir una variedad de tácticas, pueden incluir operaciones encubiertas, guerras proxy y el uso de fuerzas paramilitares, como lo vimos en el periodo entre el 2014 hasta llegar al conflicto actual, igual que la guerra asimétrica. También nombré la guerra centrada en redes. Ahí la estrategia está basada en la utilización de redes de actores y sistemas interconectados. Ahí tenemos que incluir tanto las fuerzas militares como sistemas de información y comunicación. También tenemos que integrar a este sistema a las operaciones cibernéticas. Toda esta estrategia se enfoca a explotar la ventaja de la red y también explota la capacidad de coordinación rápida para obtener una superioridad operativa dentro de la propia fuerza, por supuesto. Otra de los tipos de guerras que nombré fue la guerra de sexta generación. Ese término de guerra de sexta generación termina siendo un concepto teórico
especulativo sobre el futuro de la guerra, que implica el uso masivo de todas las tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, los drones autónomos, ciberataques, armas hipersónicas, ataques espaciales. Todas estas tecnologías lo que van a permitir es una guerra más rápida, precisa y letal. Que algunos de estos los estuvimos viendo en el conflicto. También nombré el control reflexivo, que es una teoría específicamente desarrollada en el ejército ruso, basada en la idea de que el control de la percepción y la información es fundamental en el campo de batalla moderno. Esta teoría sostiene que el control sobre la información y la manipulación psicológica del adversario son tan importantes como el control y la fuerza del territorio. Y en cuanto a Rusia, nosotros podemos visualizar que continúa utilizando todos estos métodos, podemos inferir que han sido parte del enfoque estratégico en el conflicto de Ucrania, pero tenemos que aclarar que cada conflicto es único y que los rusos en particular se adaptan a circunstancias específicas. Con respecto a esto del control reflexivo y cómo Rusia considera que el manejo de la información, tan importante como el desarrollo de la batalla en el campo, vos planteás que la maniobra comunicacional occidental difunde información que no sería del todo correcta. Nosotros, hispanohablantes, porque yo acá en este país dudo que haya mucha gente con capacidad de entender ruso, ¿dónde podemos escuchar la otra campana? ¿En la web o en un diario o en dónde? ¿Dónde se puede escuchar la campana rusa? Mirá, con respecto a la maniobra comunicacional, en la web existen diversas opciones para acceder a diferentes puntos de vista, hay diferentes fuentes de información en diferentes idiomas. Lo que te puedo nombrar, por ejemplo, dentro de lo que son los medios de comunicación internacionales, uno puede explorar y seguir medios de comunicación como, por ejemplo, de diferentes perspectivas, por supuesto, por ejemplo, la BBC News, Al Jazeera, Deutsche Welle, Russia Today, France 24, que algunos tienen su opción en español y aparte tienen facilidades en la traducción. Podemos también ver algunos medios alternativos, podemos explorar. Estos también ofrecen diferentes perspectivas o críticas sobre determinados eventos y narrativas. Podemos entrar, por ejemplo, en Democracy Now!, The Intercept, Counterpunch, Mint Press News, entre otros que se pueden nombrar como alternativos. También tenemos que buscar medios locales independientes de los países involucrados. O sea que estos nos pueden proporcionar una perspectiva más local, más cercana, posiblemente más cercana a la realidad o quizás más humana. También es importante tener en cuenta, al explorar, ¿no?, las diferentes fuentes de información, aplicar el pensamiento crítico y evaluar tanto la credibilidad como la veracidad de las fuentes. Es recomendable consultar una variedad de fuentes amplias para obtener una imagen más completa, una imagen holística del conflicto. Y fíjate que tenemos que tener en cuenta que todas estas perspectivas y narrativas, dentro de los medios que hemos nombrado, pueden variar ampliamente según los intereses, la ideología, la agenda, por supuesto, de los medios de comunicación, por lo cual es importante tener ese pensamiento crítico y armar una propia historia creíble de este problema y de este conflicto en particular que estamos charlando. Vos decías que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta respecto a por qué Argentina debe tener los ojos puestos en este conflicto es la condición de Rusia como el mayor exportador de gas natural. La Unión Europea, tengo entendido, redujo esa necesidad o esa importación de gas de parte de Rusia del 40 al 15%. Pero para la Unión Europea, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿O en algún momento, si el conflicto continúa, va a tener que ceder en esa medida y va a tener que volver a pedirle a Rusia gas? Mira, acá tenemos que
que pensar un poquito en que la decisión de la Unión Europea de reducir su dependencia energética de Rusia y diversificar, por supuesto, sus fuentes de aprovisionamiento de gas natural es parte de una estrategia que ellos tienen de largo plazo. ¿Para aumentar qué? Para aumentar la seguridad energética y reducir los riesgos geopolíticos. Por lo tanto, la Unión Europea lo que está buscando es equilibrar su suministro energético a través de una combinación de diferentes fuentes de energía. Ellos, por supuesto, incluyen el gas natural, la energía renovable, para la búsqueda de la eficiencia energética. En esta búsqueda de diversificar sus proveedores de gas natural, tanto dentro como fuera de Europa, lo hacen para no depender principalmente de un solo país o región. Si bien Rusia actualmente es uno de los mayores productores de gas natural a nivel global, la sostenibilidad de esta estrategia de diversificación depende también de otros factores para la Unión Europea. Algunos de estos factores incluyen el desarrollo de nuevas fuentes, el avance tecnológico, en la extracción y en la producción, por supuesto, de gas natural, el aumento de la producción de gas natural no convencional en Europa, y el desarrollo de infraestructura de transporte y almacenamiento, que son fundamentales. Acá es importante también destacar que la transición, ¿no?, hacia una mayor diversificación energética lleva tiempo, costo, va a requerir inversiones significativas en infraestructura como en tecnología, también va a traer costos asociados en el desarrollo de nuevas fuentes de energía y también en la construcción de infraestructura que se puede considerar en términos de viabilidad económica. Entonces, la acción de, esta acción, este trabajo que está llevando a cabo la Unión Europea para reducir su dependencia energética de Rusia, es un paso también hacia la mayor seguridad energética, y su sostenibilidad va a depender de los factores que hemos nombrado. Y esto, por supuesto, tenemos que ver el progreso a lo largo del tiempo. Bien, así que eso es algo que va a ir evolucionando en medida que evolucione tanto el conflicto como las decisiones propias de la Unión Europea en esta cuestión de innovar o suplantar el gas con nuevas fuentes de energía. Sí, por supuesto. Para cerrar la nota en general, ¿vos podés dar un panorama de quién apoya a quién en este conflicto? ¿Quién aporta recursos humanos o materiales? ¿O quién se manifiesta a favor de un bando u otro sin ninguna acción concreta? Por ejemplo, Bielorrusia en un momento manifestó que Ucrania había estado en su territorio, que iba a participar. Finalmente no participó, pero tiene miembros de Bielorrusia apoyando los pelotones o los comandos de Ucrania. O sea, por un lado manifestó una cosa, su población hace otra. En líneas generales, tanto Bielorrusia como el resto de los países, ¿cómo se están alineando? Mira, te contesto primero lo de Bielorrusia. Los voluntarios bielorrusos que se unen, como vos dijiste, a los batallones ucranianos, tenemos que entender que ahí hay una elección individual y no necesariamente refleja una posición oficial del gobierno bielorruso. Bien. Los ciudadanos pueden tener diversas motivaciones para unirse en el conflicto, pero estas motivaciones terminan siendo personales, políticas, ideológicas propias de cada individuo. Eso por un lado. Por el otro, vos sabés que en esta cuestión hay muchos que plantean desde el punto de vista que lo primero que se pierde, ¿no?, dentro de las comunicaciones, los medios masivos de comunicación, es la realidad. La verdad es lo primero que se rompe. Y en esta cuestión vas a ver que ambos bandos, tanto Ucrania como Rusia, se echaron la culpa entre ellos sobre quién tenía más tropas en Bielorrusia, si estaba el grupo Wagner, si no estaba el grupo Wagner, si estaba el SBU, si no estaba el SBU, de la implantación de operaciones de falsa bandera entre ambos bandos, y eso todavía estamos en veremos, y ahí
cuestiones que nosotros debemos analizar con mayor profundidad. Pero lo que sí te puedo decir, y te puedo dar un panorama sobre este conflicto que es sumamente complejo y hasta el momento ha involucrado a una gran cantidad de actores internacionales. Mira, tenemos que nombrar, primero vamos a nombrar a los dos que están participando del conflicto, que son Rusia e Ucrania. Rusia ha respaldado en primera medida, luego de la anexión de Crimea, como te lo nombré antes, ha respaldado a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania. Ha brindado apoyo material, financiero, logístico durante ese periodo. Y en ese periodo también tenemos que nombrar la anexión propiamente dicha de Crimea en 2014. Sí. Rusia ha sido acusada de enviar tropas, de equipos militares, y en ese momento Rusia los negó en reiteradas ocasiones hasta llegar a su participación directa en el conflicto, que es lo que está llevando a cabo en este momento, que es la operación militar especial. Por el otro lado tenemos al territorio, a Ucrania, que lucha contra, que en su momento, entre el 2014 y el 2022, luchó contra las fuerzas separatistas prorrusas en el este del país. Y ahí tenemos que nombrar que ha recibido apoyo de varios países occidentales, incluidos, por supuesto, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, y también, a través de Zelensky, ha solicitado el apoyo de la OTAN, ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional, más que nada para la defensa de su territorio. Claro. Estados Unidos, por el otro lado, y la Unión Europea, en el inicio del conflicto, han condenado las acciones de Rusia y ha impuesto sanciones económicas como respuesta. Luego ha empezado a subir el apoyo desde el diplomático al logístico, al financiero, todo esto incluyendo asistencia del tipo militar y letal. Otros países occidentales también brindaron apoyo. Varios países de la OTAN, de la Unión Europea, han expresado su apoyo a Ucrania. Pero estos no han brindado un apoyo militar directo significativo. También tenemos que nombrar a las BRICS. China e India han mantenido su posición neutral y han evitado involucrarse directamente en el conflicto. Brasil y Sudáfrica han apoyado el diálogo y la resolución pacífica del conflicto, pero no han brindado ningún apoyo activo en términos, por supuesto, de tropas y recursos. Sí. Pero acá tenemos que tener en cuenta también que la dinámica del conflicto, en esta complejidad que nosotros estamos nombrando en cada uno de los puntos, evoluciona constantemente. Los actores y los estados pueden cambiar su postura y el apoyo según las circunstancias, según los intereses específicos, y también tenemos que tener en cuenta que existen actores no estatales involucrados en el conflicto, y que eso complica aún más el panorama general y el panorama del conflicto en sí. Por eso es muy interesante cómo se está desarrollando y todas las aristas que van intercediendo en este conflicto en particular. Vos hablás de actores no estatales, como por ejemplo el grupo Wagner. Ese es uno de los actores no estatales. También podemos nombrar otros actores como ONG que están participando del conflicto, que muchas veces actúan bajo las sombras, pero vos sabés que detrás de esto tienen implicancias tanto políticas como económicas como militares. También dentro de estos actores tenemos que nombrar, por ejemplo, actores que trabajan en el ciberespacio, que actualmente no se está conociendo específicamente su accionar debido a que los estados no los controlan al 100%. Entonces, muchas veces, sus acciones, al estar escondidas bajo de
el umbral de la niebla de la guerra, no se puede conocer tangiblemente, no solamente su accionar, sino también a quién responde o a quién apoyan. A quién responde y cuáles son, las vulnerabilidades que nos están atacando y la peligrosidad de sus acciones, porque están encubiertas. Y como vos dijiste antes, no se sabe quién las está manejando. Entiendo. Bueno, Gonzalo, la verdad que particularmente para mí esto ha sido una charla fructífera porque he aprendido mucho, como te digo, tuve que sentarme y leer para poder mantenerte un diálogo porque en primera instancia, obviamente, veo los noticieros, me mantengo informado por una cuestión de ser parte del analista, de mi información y demás, pero no conocía en profundidad muchas de las cuestiones que has mencionado, por ejemplo, las distintas combinaciones de técnicas como la guerra asimétrica o la guerra de sexta generación y cómo estos pasaron de ser conceptos teóricos a llevarse hoy a la práctica, ¿no? La verdad te agradezco en ese sentido, para mí fue muy esclarecedora la charla. Te invito, te voy a meter presión en el medio de la entrevista, tenemos un reciente conflicto desatado, que obviamente estás en tema, y no sé si puedo invitarte, si te atreves a hacer en 15 días, un mes, un análisis respecto a esta situación que ocurre ahora en Israel. La verdad que me encanta la presión que me has puesto, la verdad que te agradezco y sí, la verdad que me ofrezco a hacer un análisis de lo que está sucediendo hoy en día. Puede ser, rápidamente, te puedo hacer una pregunta relacionada a ese conflicto. Nosotros tenemos, no recuerdo si la primera o segunda comunidad más grande de judíos en este país. ¿Hay posibilidad de alguna afectación directa a Argentina, alguna repercusión directa en Argentina de este nuevo conflicto? ¿Puede hacer un análisis rápido, 2 o 3 palabras, como preámbulo a tu análisis más exhaustivo en 15 días? Mirá, a ver, con respecto, nosotros ya tuvimos 2 atentados. Sí. Nosotros ya sufrimos 2 atentados. Hoy, en este conflicto, y por lo que pude ver hasta el momento, seguramente van a haber acciones, y ahora poniéndome en los pies de Israel, ¿no? Poniéndome en los pies de Israel, no, el Estado de Israel no debería dejar pasar y no debería charlar con terroristas, por un lado. Y con respecto a las acciones, yo me imagino que las futuras acciones de Israel no van a ser solamente aéreas, porque sabés que una acción aérea solamente tiene objetivos limitados, Sí. donde jamás puede resurgir nuevamente, la peligrosidad de la Franja de Gaza puede resurgir nuevamente, y yo me imagino que el conflicto va a escalar y va a haber tropas en el terreno. Eso por un lado. Por el otro, no debemos descartar como argentinos y luego de 2 atentados que estemos en el foco de atención. Bien. Sin embargo, no debemos dejar pasar y apoyar exactamente lo que planteó la DAIA, apoyando las acciones futuras del Estado de Israel. Bien, así que es algo que debemos seguir de cerca y estar atentos. Por supuesto, hay que estar atentos y no quedarnos dormidos, por así decirlo, ¿no? Bien. Bueno, Gonzalo, te agradezco nuevamente. Disculpa haberte metido esta presión, pero después de escuchar tu exposición y tus planteos respecto a la guerra de Rusia-Ucrania, creo que a todos nos va a venir bien posteriormente un análisis de este nuevo conflicto. Te agradezco nuevamente de parte del equipo del analista y espero un nuevo contacto cuando vos lo dispongas. Bueno, el agradecido soy yo y quedo a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.